Los más grandes teólogos de todas las épocas y los más grandes comentaristas bíblicos han encontrado que uno de los versículos más difíciles y complicados de interpretar es precisamente el versículo que les voy a compartir el día de hoy, de Mateo capítulo 11, desde el versículo 13 en adelante, o mejor dicho, del versículo 12 en adelante, o más bien el 11, perdón, 11. Vamos a irnos al capítulo 11, versículo 11 de Mateo, que hemos estado estudiando esta serie. Y mira lo que dice la palabra del Señor, dice, ¿no? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esto fue lo que dijimos ayer. ¿Por qué? Ya dijimos por qué, ¿verdad? Porque le tocó introducir a Cristo, porque Malaquías había profetizado de que él iba a ser el preparador del camino, porque, bueno, ya sabemos todas las razones que yo les di ayer. Vean el video anterior para que puedan ver la razón por la que Cristo dijo que Juan era uno de los hombres o es el hombre más grande de todos los hombres que habían existido hasta ese momento. Pero también dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, lo cual está planteando una paradoja. Ya dijimos por qué, porque cuando Cristo habla del reino de los cielos, Mateo en su mentalidad judío, evitando usar el nombre de Dios en vano, aunque Marcos dice el reino de Dios, él dice el reino de los cielos para referirse a los aspectos del evangelio, a Cristo, al evangelio, al cuadro completo de lo que es el evangelio: nacimiento virginal de Cristo, vida de Cristo, muerte y resurrección, ascensión y glorificación de Cristo. Juan Bautista no vio eso, ni siquiera vio la resurrección de Cristo. No tenía idea de cómo, o sea, cuál era el plan de Dios con respecto a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es más pequeño porque los apóstoles, dice, el más pequeño en el reino de los cielos se refiere a sus apóstoles porque así Cristo llamaba a sus apóstoles, los llamaba los pequeños, mis pequeños, el que se mete con uno de mis pequeños, refiriéndose a los apóstoles en el capítulo 10, ¿no? Y en el capítulo 11 también. Entonces nos damos cuenta nosotros que aquí lo que Cristo está planteando es que Juan Bautista fue un hombre muy grande, pero a la vez pequeño. Grande aquí en la tierra, el más grande de todos los hombres aquí en la tierra, excluyendo a Cristo, por supuesto, y el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, con respecto al conocimiento del evangelio o como iglesia, o sea, porque Juan Bautista, y aquí vamos a ver más adelante que Juan Bautista cierra el Antiguo Testamento, es el último de los profetas y no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia o el nuevo pacto o la iglesia que viene más acá, ¿no? Más adelante. Ahora vean lo que dice ahora Cristo, va a decir, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es el versículo más difícil, el versículo 12, es el más difícil de interpretar, que le ha dado tremendos dolores de cabeza a los más grandes teólogos y comentaristas bíblicos. Dice Cristo y da las razones por las cuales el reino de los cielos es violento, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús nos da una pista para entender lo que quiso decir con que el reino de los cielos, hablando del evangelio, de la nueva visión, del nuevo vino, todo el contexto que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Del trabajo que Cristo viene haciendo, de la proclamación del evangelio, dice, sufre violencia. Cuando dice que sufre violencia, en el original griego tiene la idea de que la gente estaba desesperada, estaba cansada de la religión, estaba cansada de la pasividad, estaba cansada de los templos, estaba cansada de escuchar a los maestros fríos y vacíos, y ahora están escuchando a un Jesús que trae un mensaje nuevo, renovado, un mensaje nuevo, un vino nuevo, una nueva manera de comunicarse, pero que acompañaba no solamente el reino de Dios, venía acompañado no solamente de un mensaje del evangelio, de la proclamación de las buenas nuevas, de la proclamación del reino de Dios, sino que iba acompañada de señales, milagros y prodigios, y sacando fuera endemoniados, sanando enfermos, resucitando muertos y todo esto. Y esto hizo que la gente entendiera que Cristo era la persona designada por Dios, el Padre, para cumplir esa misión. Entonces la gente abandonó los templos comenzaron a quedarse vacíos, la gente no le importó el qué dirán de los rabinos judíos, de los fariseos, de los saduceos, de todos aquellos líderes religiosos que existían, y comenzaron a seguir a Cristo las grandes multitudes. De manera que Jesús se dio cuenta cuando Cristo abandonó los templos y comenzó a meterse en las sinagogas, comenzó a meterse en las comunidades más profundas, comenzó a meterse donde los fariseos y los cuello blancos no irían, comenzó a meterse en las comunidades, en los sitios más recónditos, en las aldeas, en los pueblos, en las comunidades más pequeñas, las provincias más pequeñas. Comenzó a ver la necesidad, pero la gente respondió a esa necesidad, comenzó a seguir a Cristo de una manera tan desesperada que anhelaban conocer más y más de Cristo y seguir más a Cristo y gozar
de esos beneficios que Cristo estaba trayendo. En ese sentido, el reino de Dios se convirtió en algo que causaba una cierta violencia para Cristo, en el sentido de que la gente deseaba entrar al reino de Dios, la gente desesperadamente quería entrar al reino de Dios, se requería ser violentos en el sentido de desespero, no violencia. Este texto no justifica ni la Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición, que mataban a los que se opusieran o no creyeran al cristianismo o al católico, ¿verdad?, del siglo XVI. No está hablando de esto aquí, no está diciendo, bueno, mira, como dice que los violentos hay que acudir a la violencia como hacen las religiones, por ejemplo el islamismo y otras religiones violentas. No. Aquí Cristo no está hablando de una religión violenta, al contrario, una religión de paz. Sin embargo, a pesar de que había oposición, la gente no le prestaba atención a esa oposición. Hacían lo contrario de lo que decían los líderes religiosos. Cristo era acusado de tener demonios, Cristo era acusado como que estaba operando bajo el poder de Belcebú, del diablo, y a pesar de todo la gente le seguía, la gente venía a él, la gente traía a la multitud, había una sed, había un hambre, un desespero increíble por encontrar algo nuevo, y veían, dice, Dios ha visitado a Israel, decían algunos de ellos, a través de Juan Bautista y ahora a través de Cristo, y por eso Cristo conecta a Juan Bautista aquí. El versículo 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Con esta frase Jesús está diciendo, Juan Bautista no va a trascender para gozar de los beneficios del reino. Hasta Juan llega la ley judía, hasta Juan llegan los profetas al estilo del Antiguo Testamento. A partir del Nuevo Testamento yo tengo un grupo al cual Jesús llamó los pequeños, que son los apóstoles, que van a proclamar las buenas nuevas de salvación y van a proclamar el evangelio del reino, y van a ser más grandes que Juan Bautista porque van a ver el cuadro completo del evangelio. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahora Jesús dice, y si queréis recibirlo, la gente no quería recibirlo, pero había una multitud que sí estaba recibiéndole, pero aquí está hablándole ya directamente a los fariseos y a los religiosos. Dice, y si queréis recibirlo, es decir, a Juan Bautista, él es aquel Elías que había de venir, porque se había dicho en Malaquías 3, bueno, él es el Elías del cual estaba hablando Malaquías. No que era Elías literalmente, pero sí que venía con el espíritu confrontacional que tuvo Elías. ¿Verdad? Elías vino a hablar y a decirles, ustedes están mal, no claudiquen en dos pensamientos, enderecen sus caminos. Así mismo hablaba Juan Bautista. Entonces Jesús dice, el que tiene oído para oír, que oiga, entiendan. Estoy hablando de que, mira, he visto la necesidad y la gente está siguiendo esta necesidad. La gente está buscándome a mí desesperadamente. Yo siento la violencia en la proclamación del reino. La gente está ansioso porque venga el nuevo sistema a implantarse y que el viejo sistema, el odre viejo, el vino nuevo, ya caduque de una vez por todas, porque hay realmente una necesidad de un mensaje transformador, nuevo, renovado, que es el que yo vengo a traerles. Eso es lo que Cristo quiere decir con esto de que el evangelio, que el reino de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia, y solo los violentos, solo la gente que tiene desespero, solo la gente que ha sido víctima de la religión pasiva, solo la gente que ha sido víctima de la religión ceremonial, vacía y hueca, solo la gente que ha sido víctima del legalismo, de la exclusión, puede tener esa necesidad profunda de buscar a Dios desesperadamente. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Mira, siento que la gente es como violentamente está tratando de entrar al reino, me están como promoviendo que yo haga un reino. Eso es lo que la gente quería que Cristo hiciera, que se opusiera al sistema nuevo y creara un nuevo sistema. Eso es lo que Cristo dice. Y ahora Jesús va a decir más, ¿a qué compararé esta generación? O sea, esta generación de religiosos, ¿verdad? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, es decir, promovimos a que lloraran, a que se lamentaran y no lamentasteis, porque vino Juan, viene Cristo a decir, que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Acusaban a Juan Bautista, siendo un gran profeta al estilo del Antiguo Testamento, que tuvo la dicha y el privilegio de conocer a Cristo personalmente, razón por la cual es un hombre grandioso, como Cristo lo planteó, vio la faz de Cristo y proclamó a Cristo, diciendo, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente, como Juan no bebía ni comía, era una persona que era una persona que continuamente estaba ayunando, entonces lo acusaban de que era una persona endemoniada, que lo sostenían los demonios prácticamente. Pero dice Cristo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, y de pecadores. Es decir, mire, uno no va a complacer a la gente. Si tú eres de una forma, a la gente no le gusta. Uno no es monedita de oro, como dice un refrán, una canción mexicana, para caerle bien a todo el mundo. Entonces, Juan Bautista ni comía ni bebía y lo criticaban diciendo, este es un endemoniado, este tiene demonios. Cristo comía y bebía y lo acusaban de bebelón, de comilón, de amigos de publicano y de pecador, de ser pecador. Entonces,
Entonces, ¿quién entiende esta generación? Nadie entiende esta generación. No podemos complacer a todo el mundo. Simplemente tenemos que hacer la obra de Dios y que va a quedar un resultado que Cristo garantiza. Porque dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir, no creyeron en Juan Bautista, no me creyeron a mí, pero vean el resultado. Vean esta multitud violenta, ansiosa de un reino de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. Esa es la conexión que hay con ese pasaje. Los violentos son los que arrebatan, son los que se apoderan, son los que entran al reino, son los que hacen que el reino de Dios se adelante a ellos, porque están cansados del viejo sistema, están cansados de la religión, están cansados del legalismo, están cansados de normas, de estatutos, de reglas, de vaciedad, están cansados de la soledad, están cansados de ser excluidos, están cansados del rechazo, están cansados de todo, de todas estas cosas de las que ellos eran víctimas, de las enfermedades, de los problemas, de la mirada pesada, de la mirada religiosa condenatoria, de los que aplicaban más justicia, eran rápidos para aplicar justicia, pero se olvidaban de la misericordia, de la gracia, del perdón, de la compasión que Cristo mostró, y la gente vio en Cristo a un ser compasivo que era capaz de entenderlos a ellos y de solventar sus problemas. Esa gente violentamente venían a Cristo sin importar el qué, sin importar el cómo, ellos hacían, hasta rompían el techo, pues como hemos visto anteriormente, para meter a los enfermos. Ellos deseaban un sistema totalmente novedoso, nuevo, un sistema que cambiara sus vidas y con el cual ellos pudieran identificarse. Un sistema que se identificara con los necesitados, con los excluidos, con la gente pobre, con la gente enferma, con la gente... Y este era Cristo ofreciendo esto a través del mensaje del reino de Dios. Es Dios reinando en los corazones de la gente. Es Dios haciendo algo por la gente, porque el reino de Dios no es solamente palabra, también es obra, también es impacto social. El reino de Dios estaba teniendo un impacto social que estaba estremeciendo los cimientos de las más grandes religiones de su tiempo. Y eso es lo que estamos viendo nosotros aquí, a un Cristo que está mostrando ese carácter compasivo y a una multitud que violentamente quiere entrar al reino de Dios. Es solamente los valientes, los violentos, bueno, también se puede traducir como valientes, los violentos, lo que no le importa el qué dirán, lo que no le importa el sistema religioso, lo que no le importa las amenazas de los líderes religiosos, lo que no le importa la opinión de los demás ni las críticas de los demás, entran al reino de Dios. Lo que no le importa el que diga mi mamá, mi papá, mi hermano, todo esto lo está diciendo Cristo, que vino a traer división. No crean que he venido a traer paz, sino que he venido a traer la espada. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa gente no le importó enfrentarse a cualquier tipo de violencia con tal de seguir a Cristo y gozar de los beneficios del reino de Dios, que estaban desesperados porque llegara ya. En Cristo Jesús tenemos estos beneficios. Y voy a orar por ti para que puedas entender eso. Ojalá tú seas un violento, que corras a Cristo, que estés desesperadamente por algo nuevo, y esa novedad te la da solamente Cristo Jesús. Señor Dios, doy gracias, porque tú eres maravilloso. Hoy nos estás enseñando, Dios mío, el principio de la urgencia. Necesitamos urgidamente correr a Cristo, venir a Él. Estamos cansados de la religión, de la vaciedad, de la mentira, del engaño, de la exclusión, del ser pocos tenido en cuenta, Señor, del legalismo. Necesitamos venir a alguien que nos transforme desde adentro hacia afuera, que nos traiga esperanza, que se identifique con nosotros. Que no sea un cuello blanco en un templo o en el palacio de los reyes, sino que esté identificado con nosotros. Tú eres un Dios cercano a nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias por ese amor y esa compasión. Y permite, Dios mío, que tus hijos que tienen oídos para oír espiritualmente entiendan que tú les estás llamando y les estás diciendo, es urgente que atiendan mi llamado y que vengan a mí para que experimenten la novedad del reino de Dios que solamente yo les puedo ofrecer. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Luis Agreda, por conectarse. Gracias, Joel Domínguez. Gracias, Karina. Gracias a aquellas personas que van a ver esta transmisión en las horas siguientes. Amén. Que el Señor siga bendiciéndoles rica y poderosamente.